Hola gente, esta es una review del teclado Quasar de la marca BSG, es una marca no muy conocida, al menos en Argentina. Es un teclado TKL mecánico con switch Optemu Red. Bueno, viene en esta caja coqueta. Tiene iluminación RGB, controlador multimedia, switch intercambiable, anti-ghosting, con un cable de 1,8 entre otras características. Viene con el manual, viene con switch intercambiables, tiene 10, un extractor de tecla y un extractor de switch, y sticker. Carlos Pay. Después de estar luchando 3 horas para sacarlo de la caja, acá está, es muy lindo, pesa 800 gramos aproximadamente. A ver, nada, mentira, lo dice la caja. Tiene las patitas con antideslizante, y acá también en los 4 lados antideslizante. Yo voy a usar sin patitas. Con la tecla Fn y suprimir configuramos los 4 modos de juego que tiene en cuanto a iluminación, los cuales son para juegos FPS, MOBA y de carreras. Con Fn y Block Desp se configuran los diferentes tipos de iluminación. Los que tienen multicolor no se pueden cambiar, son predeterminados así. Los que tienen un color fijo, o sea que predomina un solo color, eso sí se puede variar, más adelante lo voy a explicar. Así que mientras tanto muestro los diferentes tipos de iluminación que tiene, que son 20. Y quisiera agregar que tiene una muy buena calidad de iluminación, ni siquiera hace falta ponerlo al máximo. Ya con ponerlo no al mínimo, sino uno más que el mínimo, está perfecto. Con las teclas Fn y AVPAG y RPAG se configuran los colores que vienen por defecto predeterminados, entre otros tiene verde, azul, naranja, celeste, rojo, etc. Con las teclas Fn y las flechitas para arriba y abajo se regula la intensidad de la iluminación. Cuando hace tope, el tope máximo y tope mínimo, se encienden estas luces a los costados para indicarlo. Con Fn y las flechitas para los costados se configura la velocidad de los efectos de luz. Primero voy a poner un efecto que tenga movilidad, y una vez que se llega al tope máximo y al tope mínimo en cuanto a velocidad, vuelven a parpadear las luces. En cuanto a las teclas multimedia, tiene 3: anterior, reproducir, pausar y siguiente, y tiene también una rueda de volumen, la cual personalmente me resulta muy útil al usarla. No es excesiva la disminución o aumento del sonido, por cada vuelta baja unos 15, más o menos 15%, así que está perfecto. En conclusión, es un muy buen teclado para el precio que vale. Les recuerdo que cuesta solo 5.500 pesos argentinos, los cuales promediando serían unos 37 dólares, y por un teclado TKL con estas características está más que bien.
En temas técnicos adhiero que mide unos 15 centímetros por 37 y 3,5 de alto, depende si lo usas con patitas o no. También que se puede elegir los distintos tipos de switch, tiene switch brown, blue y red, y los tres salen exactamente el mismo precio, así que ahí ya va a variar en los gustos de cada uno. Y además tiene una versión en color blanco que queda muy bueno también. Les voy a dejar el link en la descripción y bueno, esto es todo, espero que les haya servido, saludos.